ver el tema que se titula Resultados electorales y territorialidad en Costa Rica construyendo un atlas electoral digital. Las ponencias de esta tarde van a estar a cargo de Olman Ramírez, máster Olman Ramírez, con el tema Factores asociados con los diferenciales en la participación electoral del electorado migrante en Costa Rica 94-2014. Vamos a tener también la presentación del bachiller Adrián Soto, que ya es estudiante de posgrado, de maestría también, bastiones y zonas de disputa de los partidos políticos en elecciones presidenciales de Costa Rica 2002-2014, y de la bachiller Priscila Wando, ambos de aquí del instituto, los tres. Perfil distrital de electorado no representado, en las elecciones legislativas del nuevo milenio en Costa Rica, también en el mismo periodo 2002-2014. Vamos a comenzar la tarde de hoy con la presentación del bachiller Adrián Soto, que toca el tema de las elecciones presidenciales y los bastiones y zonas de disputa de los partidos políticos en estas elecciones, en este periodo de transición del sistema de partidos políticos del 2002-2014. En la segunda persona será Lady Priscila, y Olman estará en la tercera exposición con el tema más específico de los migrantes. Así que adelante. Bueno, buenas tardes. Primero quisiera agradecerles al Instituto en general y a todos ustedes por venir acá a escuchar estas ponencias, a todas las ponencias que tenemos el día de hoy para ustedes. Si ustedes tal vez se dan cuenta de estos símbolos de aquí, todas estas ponencias tienen una particularidad, y es que tienen que ver con un esfuerzo del Instituto dentro de sus elecciones y bueno, de parte del equipo de trabajo del Atlas Electoral Digital de Costa Rica. Tal vez sobre la presentación voy a ir explicando poco a poco cómo consiste esta herramienta. Y para especificar un objetivo de esta presentación, nosotros lo que queremos es, bueno, lo que se quiere ahorita es presentar un artículo que busca impulsar el uso de la información disponible en un sitio en internet llamado Atlas Electoral Digital de Costa Rica, para que muchos otros investigadores o incluso gente interesada en el tema tengan conocimiento y puedan hacer uso de esos recursos. Voy a empezarles hablando un poco, pues, una introducción al tema, el objetivo a partir del tema, las maneras con las que se contó, la metodología, el análisis que se hizo y unas conclusiones. Para tal vez empezar hablando un poco, rompiendo el hielo, tal vez no es un secreto o no es algo especial que en Costa Rica en general, desde hace bastante tiempo, existe cierto arraigo y sentimiento democrático de los costarricenses. Es decir, básicamente se ha intentado forjar en la población que existe esto y que existe cierta idiosincrasia, por decirlo así, de los costarricenses de votar. Eso no es del todo cierto o no es del todo cierto siempre, además de que el votar en un sistema democrático no es todo. Aquí yo quise resaltar esta cita, aquí tengo un láser. Esta cita de don Antonio Sobrado, que él lo dijo para estas elecciones, precisamente el 2014, donde él resalta esto. Él resalta que ser ciudadano, en este caso estoy haciendo el enlace entre ciudadanía con la democracia, no es solamente ir a votar, sino que también es informarse, asociarse y inclusive quejarse y protestar. Sin embargo, él resalta que por lo menos votar sí es fundamental para poder tener un sistema democrático participativo.
En general, desde las pasadas elecciones o desde hace ya un tiempo se ha logrado empezar a observar alguna disminución en la participación, incluso cambios de comportamiento electoral que nos han visto en años pasados. Por ejemplo, la simpatía por otros partidos políticos ha empezado a llegar. Antes las fuerzas principales que siempre llegaban, largo, que siempre lograban tener mayor apoyo, eran pues el partido tradicional entre el PLN y el PUS, y las otras fuerzas cristianas, de la época. Sin embargo, ya más actualmente se ha logrado o se ha llegado a aparecer otros partidos políticos como el Movimiento Libertario, el Frente Amplio e inclusive el PAC a partir del 2002. De hecho, tal vez hablando un poco más de números, en este periodo de estudio, que es entre el 2002 al 2014, han existido 5 partidos políticos que han logrado a nivel distrital alcanzar la mayoría de los votos en al menos un distrito del país. Son el PLN, el PUS, el Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, Acción Ciudadana, Movimiento Libertario y el Frente Amplio. En las últimas elecciones, el PUS, el PLN 2 veces y el PAC con los que alcanzaron la presidencia, este último lo que evidencia es una ruptura del bipartidismo que ha existido en Costa Rica en las últimas 4 décadas. Todo esto fue determinado a partir de un procesamiento rápido de datos de los cómputos de votos que se tienen en la página. Y bueno, para seguir un poco con esto, en el 2012 el PUS logró alcanzar la presidencia ganando 278 distritos. En el 2006 el PLN lo logró con 300 y en el 2010 con 452. En el 2014 ocurrió algo particular y es que el PLN logró la mayoría de distritos ganados. Sin embargo, el PAC resultó siendo ganador a pesar de que tuvo una menor cantidad de distritos. Aquí empieza a resaltarse el hecho de que esos distritos ganados por el PAC no son cualquiera, sino que son distritos particulares con ciertas especificaciones que son las que se estudia o entre otras cosas son las que estudia este artículo. Tal vez para hacer algunos otros datos, el PLN siempre ha ganado en 106 distritos. Estos son distritos que ahora podemos saber se lograban agrupar en cierta clasificación, y el PAC ha logrado ganar siempre en un distrito, es decir, hay 106 distritos en los que el PLN nunca ha perdido desde el 2012 hasta el 2014, al igual que el PAC en el caso de San Isidro General. El PLN recíprocamente nunca ha ganado en 8 de estos. Todo esto lo que nos está mostrando es que evidentemente existe un gran cambio en el comportamiento electoral de los últimos años. Lamentablemente, para poder estudiar esto sería fantástico poder estudiarlo a nivel de personas, a nivel de individuos, ver cómo otras personas. Sin embargo, esa información, separando del tema de hacer una encuesta, por ejemplo, donde se puedan entrevistar personas y hacer seguimiento, no se tiene una información de registro que pueda ayudar a hacer esos estudios, facilitar esa información para hacer los estudios. Por lo que se hace o que se debería hacer es utilizar información agregada a nivel de alguna porción de terreno, como lo son por ejemplo los distritos administrativos, los cantones, inclusive si se quisiera o si se pudiera, aún tal vez no es del todo posible, pero a nivel de distrito electoral. Esta cita de Merfield lo que busca tal vez es resaltar eso, el hecho de que un lugar específico es uno entre muchos y está sujeto a la influencia de él y la vida social que se desenvuelve en el lugar. Lo que busca es resaltar que tal vez el comportamiento electoral se puede estudiar a partir de los distritos administrativos y no solamente individualmente. Pero hay que tener cuidado, y el cuidado es que las conclusiones que se saquen a partir de eso deben ser a nivel de la unidad de análisis. En este caso, pues lo que se busca hacer es en el distrito administrativo, para con eso no caer en la conocida falacia ecológica, que como aquí López Guerra menciona, es atribuirle a los miembros de un agregado estadístico la propiedad de tal agregado, es decir, concluir que como cierto distrito se comporta de cierta manera, todas las personas de ahí se comportan de esa manera. Entre muchos estudios que se han visto relacionados al tema del comportamiento electoral, yo resalto estos 3, tal vez porque convenientemente pues, se encuentran ciertas similitudes, incluso ciertas justificaciones. En este caso el de Sonleitner, en el 2006, él hizo algo similar donde él agrupó 81 distritos electorales, de 81 cantones del país, según las categorías, según el comportamiento electoral que tuvo en un periodo determinado de análisis. Tal vez en este caso el problema que tuvo fue que lo dejó un poco grueso al dejarlo en 81 cantones. Tal vez eso fue toda la información que se tenía, pero el estudio es lo que busca también hacerlo a un nivel un poco más fino, que es el nivel de distrito administrativo.
Montesinos y Egon lo que resaltan es el componente o justificar algunas variables que se van a utilizar, puesto que él comenta que el bienestar económico y social afectan el comportamiento de las personas en las elecciones. Y Mateo Rodríguez lo que menciona es que no se debe limitar un análisis de estos a únicamente estadísticas simples, sino que se debe utilizar otro tipo de análisis y además utilizar o incluir en esto análisis de espacios geográficos. Entonces, a partir de esto se define el objetivo de estudio, que es agrupar los distritos administrativos del país identificando bastiones. Por bastiones vamos a conocer o vamos a entender que son las zonas en donde un partido ha sido hegemónico a través del tiempo, en este caso a través del periodo de estudio, o zonas en disputa de las principales fuerzas políticas, asociando esto al comportamiento electoral variables socioeconómicas y empleando técnicas multivariables para con ello obtener la tipología distrital del país que se pueda representar geográficamente. Con esto, para lograr ese objetivo, lo que se cuenta es con el cómputo de votos para presidente en este periodo a nivel de distrito administrativo. Aún así, ahora les voy a comentar un momento que tuvimos que echar mano un poco de los distritos electorales, del cómputo de votos en el distrito electoral para poder imputar 31 distritos que han cambiado. Se utilizó el cómputo de votos de estos partidos porque han sido los únicos que han logrado la mayoría de los votos en al menos un distrito administrativo en el periodo de estudio. Con esto se generó el porcentaje de votos por partido, dividiendo entre el total de votos válidos, que es como utiliza el tribunal. Lo que comentaba hace poco es que entre el 2012 y el 2014 han sido modificados 31 distritos del país. Es decir, en 2012 había menos distritos que fueron poco a poco creciendo. Si se hubiera hecho el análisis sin imputar de cierta forma esos distritos o simularlos más bien, el análisis hubiera perdido tal vez datos. En vez de ser 478, 477 en este caso, distritos, habrían sido menos. Entonces lo que se hizo fue un procedimiento en el que se buscó, a partir de los registros del Tribunal Supremo de Elecciones, los documentos de territorialidad que se utilizan en cada elección, se buscó cada distrito creado a partir de cuáles distritos electorales se seleccionó, para con ello tomar o simular como si hubieran sido los votos para un distrito que sí existía, solamente que era distrito electoral en ese entonces, a un distrito, simulando como si fuera un distrito administrativo. Entonces en total se tuvieron 477 distritos. El último conteo para este año constaba de 478 distritos, excluyendo los consulados. En este caso no se excluye la Isla del Coco, porque a diferencia de los demás distritos, la Isla del Coco en ese momento, en el 2002, no tenía, por decirlo así, una mesa electoral donde las personas votaran y se le agregaba al distrito central de Punta Arenas, sino que las personas tenían que viajar al centro del país, al centro del distrito de Punta Arenas para poder votar. Por eso es que en fin y al cabo quedaron 477 distritos y se eliminaron los consulados, porque es algo que hasta el 2014 empezó a surgir y no se tiene forma de conocer cómo fue el comportamiento en muchos momentos de estas zonas. Vamos a utilizar una variable que se llama intensidad del triunfo. Esta intensidad del triunfo se tienen mapas ya creados del Data Electoral Digital, y lo que consta es simplemente una diferencia porcentual entre el partido que obtuvo la mayor cantidad de votos en un distrito determinado y el segundo lugar. Esto es una medida simplemente de saber qué tan contundente fue la victoria de cierto distrito. Mientras que utilizamos información del censo de población del INEC, ahora en 2011, tal vez aprovechamos cierta cercanía que se tiene aún. Utilizamos el índice de necesidades de bases insatisfechas, que fue creado hace mucho tiempo en este libro, que es estos autores en La Luz del Censo. En el libro La Luz del Censo del 2011 se explica más o menos, aquí les resalto las dimensiones que consta, y lo que determina es cuando un hogar tiene necesidades básicas insatisfechas, basado en si le falta alguno, no tiene acceso al albergue digno, a vida saludable, reconocimiento o bienes y servicios. Eso se puede ampliar un poco más en este libro, que son mucho más variables, pero así es como básicamente se compone. Después se escogió el porcentaje de hogares con vivienda propia, debido a que en los últimos años ha sido un tema de discusión en las campañas políticas, en general el tema de vivienda, por lo que se buscó una variable que tuviera relación con esto para este estudio. Y el porcentaje de personas con algún título universitario se incluyó para incluir la dimensión de educación en el estudio. Se hizo una prueba primero con universitarios y parauniversitarios, porque así es como originalmente lo da el INEC, pero se determinó que no tenía ninguna diferencia.
Los métodos que se hicieron fue un análisis de conglomerados jerárquicos, que lo que hace este análisis es categorizar o, por así decirlo, soplar a un investigador cosas que tal vez no son fáciles de ver a simple vista en el comportamiento o en utilizando variables, por supuesto, cuantitativas. El análisis de conglomerados se llama jerárquico, puesto que tiene cosas, una serie de etapas que dependen una de la otra. Por eso se llama jerárquico, y en general lo que se buscó fue crear 4 grupos, porque primero se inició con 2 grupos, se terminó que no era suficiente información, se crearon 3, no era suficiente información, y con 4 fue tal vez el resultado más satisfactorio. Lo que se utilizó como variable de análisis fue el conteo del total de veces que cada partido ha resultado ganador en un distrito administrativo. Entonces se tenían 5 variables, se tenían una variable para el PLN, por ejemplo, que iba desde 0 hasta 4, para el PAC, para el sprint tempo, inclusive. Y para terminar tal vez de hacer el análisis no se podía contar simplemente con la clasificación, sino que se tiene que decir estos distritos cómo son. Entonces se debe hacer una caracterización de estos distritos, y lo cual se hizo a partir de un análisis de correspondencia múltiple. Ese análisis de correspondencia pues es una forma gráfica de ver relaciones entre variables categóricas. Lo bonito es que como es gráfica, entonces se puede mostrar una presentación de una forma más adecuada, tal vez, o más fácil de entender que ver un montón de tablas cruzadas con varios números. Y bueno, se utilizó algunas tesis descriptivas, principalmente tablas cruzadas que pues, no se pudieron obviar, y por supuesto un mapa de categorías de los distritos categorizados con el análisis de conglomerados para ver cuál fue la distribución espacial que tuvieron estos en el país. En los análisis, bueno, lo primero que se hicieron fueron los análisis exploratorios. Este cuadro realmente no tiene mucha... es como para ir viendo cómo se componen. Tal vez aquí lo que hay que resaltar simplemente es que vean que de a través del tiempo lo que se tiene son el total de distritos que han ganado por provincia cada uno de los partidos en las diferentes campañas. Vean que, bueno, tal vez lo que resalta es que el PAC en Guanacaste, Pontenas y Limón, no importa cuál fuera el año, siempre tal vez estuvo un poco más flojo. En cambio el PLN siempre estuvo un poco mejor distribuido. Y tal vez que el PUS en el 2002 fue cuando tuvo la mayor cantidad de distritos, pero después se vino abajo, como tal vez ya el conocimiento general. Esos son algunos cruces entre las variables de análisis. Esta es la intensidad del triunfo. La intensidad del triunfo se comporta muy diferente según los años. Entonces vean que pues, en el 2002 fue donde hubo la menor intensidad del triunfo, en el 2006 aumentó y en el 2010 todavía más, pero en el 2014 también bajó de nuevo. Casualmente son las campañas en donde hubo segunda ronda. Entonces, pues es de esperar que la intensidad del triunfo disminuyera. Y tal vez es de resaltar que en Guanacaste es donde hubo la mayor intensidad del triunfo. Ahora vamos a ver qué clase o cómo se categorizan principalmente los distritos en esta provincia. Ya por otro lado, tal vez los índices de variables socioeconómicas se pueden ver. Bueno, Limón resalta por ser la provincia con mayor cantidad de necesidades básicas satisfechas. Heredia más bien la que tiene mejores niveles en general, excepto con vivienda propia, que es Cartago, que tiene mayor porcentaje de hogares con vivienda propia. Estos son algunos análisis que mencioné en la introducción. Si se lleva algún tipo de, por decirlo así, de peloteo de qué podría pasar con los distritos, y se puede observar que, bueno, se buscó cuál es la expresión, por decirlo así, de la forma de votar en cada distrito de las personas. Entonces se determinó que, bueno, que existen 103 distritos que fueron ganados por una persona diferente entre las 4 campañas. De forma recíproca, existieron 107 en los que ganó el mismo partido los 4 periodos. Ahí hay que resaltar que fueron 106 para Liberación Nacional y uno que fue para Acción Ciudadana, que fue el caso de San Isidro General. Esto lo menciono porque ahora vamos a ver qué pasó con ese distrito. Y hubieron 8 distritos en los que el PLN nunca alcanzó la mayor cantidad de votos. Ese ya fue el análisis de conglomerados. Tal vez aquí es un poco más difícil de verlo, pero lo que tenemos aquí arriba son los conglomerados que se crearon a partir del análisis. Y aquí abajo es la total de veces que cada partido ganó según la clasificación de conglomerados que se utilizó. Ven que el primer conglomerado, pues el PLN ganó entre 1 y 2 veces, inclusive 0. El PAC también. El PUS entre 0 y 1 vez. El Movimiento Libertario hubieron 9 distritos que ganó y el Frente Amplio 18. Es decir, en este grupo todos los partidos participantes o todos los partidos de análisis tuvieron cierta contundencia porque al menos ganaron un distrito de los que se agruparon en este lugar. Caso que no pasa con el segundo grupo. En el segundo grupo, vean que solamente el PLN y el PAC no tienen ceros, están en categorías que no sean ceros.
mientras que el PUS es medianamente amplio, en todo lo demás son ceros. El caso 3 son los 106 distritos, 106 que ganó el PLN en algún momento, porque eso ya nos sugiere que son los distritos bastiones del PLN, mientras que en el cuarto grupo se evidencia que el único partido que además del PLN logró alcanzar la mayor cantidad de votos en los distritos fue el PUS, con 129, y uno que inclusive lo ganó 2 veces. De hecho, eso es un distrito que está por Turrialba, Peralta, si no me equivoco, pues. Esa es una forma de presentarlo tal vez mejor. Eso no está en el artículo, pero me gustó más cómo se representa gráficamente. Y es que aquí lo que puse fue en las barras el máximo número de distritos que ha ganado cada partido según la clasificación que se utilizó. Entonces vean que aquí es muy claro que el primer distrito es un distrito disputado, donde están todos los colores de todos los 5 partidos. Mientras que el segundo solamente están los colores del PAC, y bueno, yo puse del PLN, y le puse el naranja al PAC, que tal vez con el amarillo y rojo. Mientras que el tercer grupo es completamente verde, es completamente PLN, y el cuarto es que existe la disputa entre el PLN y el PUS. Esto es una forma de verlo, tal vez un poco más complicada, porque son los porcentajes de votos. Siempre resalta que en el primer grupo no existe tal vez un patrón general de quien siempre tiene la mayoría. En el segundo, sí, en el segundo solamente el PAC y el PLN siempre tienen valores altos. En el tercero, solamente el PLN resalta, perdón. Sí, en el tercero, el PLN es el que resalta por tener siempre la mayor cantidad de votos. Y en el cuarto, tal vez aquí es un poco más difícil de ver, se ve mejor en el gráfico, pero se ve cierta también relación entre el PUS y el PLN. Entonces, el producto de este análisis es esto: 4 grupos. El primero, que se le colocó el nombre de disputados, puesto que son los distritos donde siempre han habido fuerzas distintas, independientemente de cuál sea la elección, y que incluye al distrito de San Isidro General, que anteriormente mencioné que era un bastión del PAC. Este se incluyó acá, puesto que el análisis pues, no es perfecto, pero es necesario resaltarlo que aquí hay un distrito que realmente no es disputado, sino que es un bastión de Acción Ciudadana, y que es el caso de San Isidro General. Pero eso tiene que ver con que pues, es el distrito natal del fundador del partido. Ya en el segundo grupo le coloqué disputa moderna, porque es donde existe una disputa del Partido de Liberación Nacional y Acción Ciudadana, que es algo que se viene dando más recientemente y que tiene que ver con la ruptura del bipartidismo, que no se daba antes. Aquí incluye 80 distritos, mientras que el tercer grupo son los 106 distritos, bastiones del PLN, que antes mencionamos, que siempre han sido ganados por este partido. Y el cuarto es una disputa clásica, o ese fue el nombre que mejor se me ocurrió, en donde la disputa de los partidos que han sido ganados han sido únicamente en el caso de la mayor cantidad de votos, el PLN o el PUS. Son 130 distritos. Vean que la menor cantidad de distritos se agrupan en la disputa moderna. Entonces, como les mencionaba antes, la forma de categorizar estos grupos es mediante un análisis de correspondencia múltiple. Este análisis, para explicarles pues un poco, lo que busca es generalizar lo que se hace con las tablas cruzadas. En las tablas cruzadas yo cruzo una variable contra otra. Entonces, puedo analizar 2 variables a la vez. Se hizo un análisis de correspondencia simple que lo que busca es hacer eso de forma que se puedan reproducir 2 dimensiones, pero con 2 variables únicamente. Y se hizo después un análisis de correspondencia múltiple que lo que busca es generalizar eso en varias dimensiones. Pero en varias dimensiones no, sino que en varias variables. Siempre en caso de 2 dimensiones que se logra graficar esos puntos. Entonces lo que se tiene aquí son los puntos de cada una de las variables. Vean que estos rojos son la clasificación de distritos que, pues, dichosamente se colocaron uno en cada cuadrante del gráfico. Y después se tienen el porcentaje de viviendas con necesidad de parques satisfechas. Eso se categorizó, igual que el porcentaje de viviendas, el porcentaje de hogares con vivienda propia, también se categorizó en el porcentaje de personas con título universitario. Cuando se hace este análisis, uno le puede colocar líneas aquí en los centros para poder diferenciar los cuadrantes e inclusive determinar cuál es el centro de cada una de las dimensiones que se crean con el análisis. Entonces vean que cada uno de las clasificaciones se ven separados por cuadrantes, y la disputa clásica, por ejemplo, se está en un cuadrante junto con los distritos que tienen mayor cantidad de necesidad de pacientes satisfechas, mayor cantidad de hogares con necesidad de pacientes satisfechas, y a su vez los que tienen menor cantidad de personas con título universitario. También la relación con el porcentaje de vivienda propia no es tan directo, pero sí se tiene que es tal vez el más cercano es este, e inclusive este, que vean que son las categorías menores. Caso
bueno, caso no igual, ocurrir con los diputados, en donde más bien están muy relacionados con los distritos donde pocas personas tienen vivienda propia. Y a su vez, eso es interesante, que con los distritos donde las personas, la mayor proporción de personas tienen título universitario, puede ser el 15% y de 10 al 15%, es decir, del 10% en adelante tienen título universitario en sus distritos. Esa es la categoría mayor, las dos categorías superiores. El caso de la disputa moderna se tiene que ver con lo que tiene relación, es más bien con los que tienen pocas necesidades de básicas satisfechas, pocos hogares con necesidades básicas satisfechas. Y a su vez, tal vez, no tan directamente, pero los que tienen también un poco más de vivienda propia. Aquí tampoco se relaciona directamente con el porcentaje de personas que tienen título universitario, pero la que más se aproxima es una categoría alta, de hecho, las dos categorías altas. Pues tal vez eso no es tan evidente, pero sí se ve cierta relación ahí. El caso de las ovaciones del PLN es interesante, que se relaciona mucho con los distritos donde hay muchos hogares con vivienda propia. Pero a su vez, vean que las necesidades básicas satisfechas son la segunda clasificación más baja. Es decir, son los segundos, por decirlo así, la clasificación se relaciona con las necesidades básicas satisfechas en el segundo lugar. Esto ya nos está dando una idea de qué perfil o de cómo pueden ser estos distritos relacionados a esta clasificación que se tiene. Agregándole más variables, pues lo cruzamos, ahí sí no se pudo graficar, pero se cruzó con la intensidad de triunfo según los distritos, según las diferentes campañas. Entonces, esta variable ETA es una estadística de asociación entre una variable categórica y una continua. Básicamente los 2010 simplemente existe relación entre la intensidad de triunfo, por ejemplo, el 2006 y la calificación que tuvimos. En el caso del 2002, que no existe esa relación, por lo que evidentemente no se nota tan fácilmente una relación acá. Pero siempre se destaca que los distritos clasificados como bastiones del PLN siempre han tenido la mayor intensidad de triunfo. Es decir, estos distritos son muy verdes, son muy PLN, porque tras de que gana el PLN lo gana por una gran cantidad de porcentaje de votos. En los casos disputados no es tan fácil de ver la relación, pero pues también es de esperar, puesto que son distritos disputados, en los que se discute entre al menos dos partidos. Esa es una forma de verlo. Estos mapas fueron tomados directamente del Atlas. Y lo que se resalta, bueno, en el caso del 2002, está muy azul porque fue donde el PUS resultó ganador, pero los demás vean que ya aumenta mucho el verde. Aún así, en el 2002 existen ciertos distritos verdes, tanto en Guanacaste, que anteriormente mencionamos, como bueno, en las zonas fronterizas. Y aquí me llama la atención también en áreas rurales de San José. Y estos mismos patrones se repiten en los 4 mapas que vemos acá. El Valle Central es donde tal vez existe la mayor variabilidad en este caso. Y entonces eso nos genera ya este último mapa, que es el mapa de la clasificación, la categorización de los distritos, donde se vuelven a repetir algunos patrones. En el caso, por ejemplo, de la evaluación de PLN, que es lo más tal vez sencillo de ver, vean que otra vez los mismos distritos que vimos antes son los que se clasifican como ovación del PLN. Los chiles cerca de la frontera con Nicaragua, algunas regiones de Guanacaste, y los que no son verdes son azules, excepto con este caso. Pero los que no son verdes son azules, es decir, existe una disputa entre el PLN y el PUS, que probablemente esta disputa del PUS fue más que todo en el 2002, y a partir de ahí pues empezó a variar. Y se repite otra vez el patrón. Vean que esto que está aquí rodeado es San José, aquí está la área metropolitana, pero eso es San José. Todas estas zonas de aquí son las zonas más rurales, como Cuizcal, la costa, por ejemplo, en donde se tiene cierta ventaja, cierta colocación. Ok, para terminar de explicar nada más, eso es el Valle Central, donde se ve que más que todo disputado, no tanto disputa moderna como se esperaría. Y pues, dichosamente llegamos a las conclusiones, donde lo que mostramos es, bueno, primero que todo, que revocar. Eso se evidencia con la cantidad de partidos que han empezado a incluirse en las contiendas, y que este estudio lo que busca es categorizar el Centro por los Distritos Administrativos para que puedan ser objeto de estudio en sus futuras investigaciones. Esto es lo que busca hacer eso,
buscar tratar otras investigaciones que expliquen el por qué, por ejemplo, estos 106 distritos son vacíos del PLN o por qué son disputados. Eso tal vez invita a muchos tipos de criterios, inclusive muchas ideas futuras. De manera tal vez de resumen, determinar que los vacíos del PLN son distritos con pocas viviendas con necesidades de satisfechas, alto porcentaje de hogares con vivienda propia, un relativamente bajo porcentaje de personas con título universitario. El caso de los disputados son con bajo porcentaje de hogares con vivienda propia, alto porcentaje de personas con título universitario. La disputa moderna se relaciona con bajo porcentaje de necesidades de satisfechas, alto porcentaje de hogares con vivienda propia y, de una forma menos evidente, un alto porcentaje de personas con título universitario, mientras que la disputa clásica se relaciona con altos porcentajes de viviendas con necesidades básicas satisfechas y un bajo porcentaje de personas con título universitario. Además, bueno, existe cierta relación entre los distritos del país y las clasificaciones, y la intensidad del triunfo. Eso se evidencia porque, como mencioné, la mayor intensidad del triunfo se ve en las votaciones del PRN. Esto representa un reto de los demás partidos para pellizcar algo en esos distritos, buscar cómo tal vez hacerse más notable en esos distritos que son muy particulares. Y bueno, que existen ciertos patrones en comportamiento geográfico relacionados con la categorización, como que por ejemplo el PLN está principalmente en Guanacaste, en zonas rurales dentro de la provincia del Valle Central. Los disputados están más bien en la región central del país y parcialmente en algunos distritos fronterizos, donde más que todo está la disputa clásica, zonas costeras y distritos fronterizos. Y la disputa moderna se presenta principalmente en el Valle Central. Y ahí son algunos documentos consultados. Eso sería todo. Buenas tardes. Bueno, primeramente quiero agradecerle a Dios porque puedo estar acá para hacer esta presentación y a ustedes por su asistencia y de antemano por la atención que me van a brindar. Yo les voy a hablar sobre un tema que al menos en Costa Rica, en lo que estuve buscando de bibliografía, tal vez no está muy tratado, y es la parte de las elecciones legislativas en relación al electorado que no está representado en la Asamblea. El objetivo de esta presentación, como también lo comentó Adrián, es mostrar la utilidad de la información que está contenida en el Atlas Electoral Digital como fuente para investigaciones, con el fin de impulsar el uso de esta herramienta que con tanto esfuerzo estamos conformando. Esta presentación tiene varios contenidos, como principio una introducción donde se va a comentar un poco el concepto de democracia y los cambios que ha experimentado el sistema de partidos. En los materiales y métodos se va a mencionar el objetivo, el origen de los datos y también los principales aspectos metodológicos del estudio. Como resultados, primeramente vamos a hacer un análisis contrastando las elecciones del periodo de estudio, que es el 2002 al 2014, incluyendo una breve discusión y para finalizar unas discusiones, y les dejo ahí también el material de referencia que se utilizó para el artículo. A modo de introducción, Costa Rica siempre ha gozado de una fama de ser una democracia muy estable desde sus inicios. A diferencia de sus vecinas naciones de Latinoamérica, solo ha experimentado un golpe de Estado, ha celebrado elecciones periódicamente desde el siglo XX y ha tenido breves episodios de guerra civil. Esto hace que incluso algunos autores como Solón la denominen un paraíso democrático. Sin embargo, hay que tener claro que el proceso electoral no lo es todo en la democracia, que este más bien es el sentido más básico de esta. Teniendo esto claro y de acuerdo con el programa del Estado de la Nación, se puede definir la democracia como un régimen político en el cual los gobernantes son elegidos mediante elecciones libres, limpias, competitivas y reiteradas por una ciudadanía que ejerce libremente sus derechos civiles y políticos. Las aspiraciones de sistema electoral y partidos políticos y democracia participativa están asociados de manera directa a esta dimensión democrática.
democrática. Esta definición refiere a una democracia representativa en la que el ciudadano no se representa a sí mismo, sino que para cada periodo elige los representantes que le representen, valga la redundancia. Dos puntos básicos de la democracia representativa es que todos pueden participar para elegir sus representantes y que son necesarias reglas democráticas que la rijan. A esto el autor Bobbio además añade, entre otras cosas, la libertad subjetiva del ciudadano a elegir entre varias opciones, aquella que le parezca que más representa sus intereses. Las elecciones entre el 2002 y el 2014 cristalizan una serie de eventos que desde hace varios años se han venido presentando. Entre estos, el distanciamiento entre el ciudadano y el PLN y el PUS, que son las principales fuerzas, o lo que tradicionalmente se conoce como el bipartidismo. Esto, algunos autores han mencionado que desde algunos años atrás, algunos acuerdos entre esas principales fuerzas y algunos escándalos políticos han generado disgusto en la ciudadanía que han abierto una brecha entre la simpatía con estos partidos. Además, se ha dado un surgimiento importante de partidos minoritarios que en las últimas elecciones han ido ganando cada vez mayor caudal. Y Seligson, en sus estudios del apoyo al sistema, ha encontrado también que a través de los años el apoyo al sistema político en Costa Rica se ha ido deteriorando, aun cuando siempre había encabezado los valores de este índice con países como Chile. Se puede notar en el gráfico que a través de la historia el bipartidismo siempre ha acaparado la mayor porción de escaños en la Asamblea Legislativa, y la línea azul muestra la cantidad de partidos que no son parte del bipartidismo que han ido participando, que se puede ver que han ido incrementando elección tras elección. Para 2002 no participaron tantos partidos como participaron en el 98, sin embargo, se ve que la brecha entre la cantidad de escaños logrados por los partidos del bipartidismo y los partidos minoritarios se reducen de forma importante, reducción que se siguió viendo en las demás elecciones y que para 2014 se invirtió esta tendencia que se había visto, donde los partidos minoritarios más bien alcanzaron la mayoría en el Congreso. El electorado no representado en las elecciones legislativas en el periodo estuvo alrededor del 45%. O sea, casi la mitad del electorado inscrito no se vio representado en la Asamblea Legislativa. Este electorado no representado se compone de tres grupos: de los abstencionistas, que en el periodo se mantuvo más del 31% en promedio, los votantes nulos y blancos alrededor del 1.5%, y los votantes no representados, que se encontraron entre el 12 y el 19%. Ya a nivel distrital podemos ver que hay zonas del país donde se ven más oscuras. Las categorías del mapa que se presentan en esta zona implican que a mayor, entre más oscuro es el mapa o la zona del mapa, implica menor representación. Para 2002, al parecer los niveles de representación fueron bastante altos, pues que no se ve tan oscuro como otros años. Ya para 2006 se ve más oscuro y resaltan zonas como el área de Guanacaste, aquí un poco al norte y el sur, que se mantienen también para los diferentes años, por lo que se ve un patrón de zonas que históricamente en el periodo se han alcanzado menor representación en el Congreso. Esto nos lleva a plantearnos ciertas preguntas de investigación que impulsan este trabajo, que son: ¿cómo se agrupan los distritos del país acorde a los cambios experimentados en el electorado no representado en el periodo de estudio? ¿Y qué tipología surge al asociarla con otras variables contextuales que pueden estar asociados a este? Así que el estudio se abordó con el siguiente objetivo: analizar la forma en que se agrupan los distritos del país acorde con la fuerza del electorado no representado en las elecciones entre 2002 y 2014, identificar su relación con variables contextuales geográficas extraídas de los censos de población y de registros administrativos. Y para alcanzar el objetivo se realizaron tres actividades básicas: contrastar las elecciones entre el 2002 y el 2014, agrupar los distritos respecto del logro de representación en el Congreso y caracterizar estos grupos con base en esas variables contextuales.
Los datos utilizados en este estudio provienen principalmente de los cómputos de votos de las elecciones legislativas entre el 2002 y el 2014, disponibles en el Tribunal Supremo de Elecciones y en el Atlas Electoral Digital. De acá se extrajo los porcentajes del electorado no representado y también el caudal de apoyo a los partidos minoritarios. Del Censo de Población y Vivienda del 2011 se extrajo el porcentaje de personas con título universitario y el porcentaje de viviendas con necesidad, el porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas a nivel distrital. También, como lo comentó Adrián en su trabajo, entre 2002 y 2014 se crearon 16 nuevos distritos, lo que implica que aunque en 2014 tenemos 478 distritos vigentes, a lo largo del periodo solo contamos con 462. Y como son pocos datos y con el interés de no perder esta información, se procedió a simularlos, utilizando las divisiones territoriales electorales de Costa Rica, en la que se pudo identificar cuáles distritos electorales componen estos distritos nuevos y de qué distritos provienen, para así asemejar la conformación distrital a la elección del 2014. Sin embargo, como Adrián también apuntó, lo que fue la isla del Coco no fue posible simularla, pues hasta el 2006 hubo un centro de votación allí. Por lo tanto, contamos con 477 distritos para el análisis. Y también quiero resaltar la importancia de que la unidad de este estudio es el distrito administrativo, por lo que tampoco debe caerse en la llamada falencia psicológica que comentó Adrián, que es atribuirle que si se encontró cierta característica a un distrito administrativo, no se puede asumir que todas las personas que residen en ese distrito se comportan de esa misma manera. Para hacer el análisis, primero se realizó describiendo cada aspecto que compone el electorado no representado. Para conformar los grupos se emplearon los porcentajes distritales del electorado no representado por elección y se empleó un análisis de conglomerados por el método de K-medias, que busca construir grupos que sean homogéneos al interno y heterogéneos entre ellos. Para el análisis de estos grupos y caracterizarlos se utilizaron 4 variables básicas: el apoyo a partidos del no bipartidismo, que se utilizó el caudal promedio en el periodo de los partidos minoritarios, el porcentaje de personas con título universitario que se extrajo del censo, el porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas con la metodología utilizada por Méndez y Bravo, que se compone principalmente de 4 dimensiones, que son el acceso al albergue digno, el acceso a la vida saludable, el acceso al conocimiento y el acceso a bienes y servicios. Y para incorporar lo que es la dimensión territorial, se graficaron los grupos en un mapa coroplético a nivel distrital para poder encontrar patrones espaciales. Entre los resultados, bueno, primeramente, el electorado no representado, como se mencionó anteriormente, se compone de 3 grupos. La porción del electorado que votó por un partido que no logró escaños legislativos, la porción del electorado que se presentó a las urnas pero su voto fue nulo o blanco, y la porción del electorado que de todo se abstuvo de votar. El gráfico nos muestra en las barras la contribución relativa de estos grupos al total del electorado no representado, que se puede ver en el eje principal, y en el eje secundario se ven los valores del electorado no representado en general a través del periodo. Lo primero que quiero resaltar en este gráfico es que aproximadamente el 70% del electorado no representado se compone del electorado que se abstuvo de votar, seguido de los votantes no representados, que aproximadamente son el 25%, y en una menor medida los votos nulos y blancos de alrededor del 5%. Además de que el abstencionismo, los votos no representados y el electorado no representado en general tienen un cierto comportamiento de que sube y baja y luego vuelve a subir, aunque se puede ver que tiende más bien a acercarse al promedio conforme van avanzando las elecciones. Entonces parece estabilizarse. En el caso del porcentaje de los votos nulos y los blancos, es el único que muestra como una tendencia a ir disminuyendo conforme se celebran elecciones,
aunque simplemente tenemos 4 elecciones y no se puede establecer una tendencia real. En cuanto a la participación de los partidos, tenemos en este gráfico los caudales alcanzados por familias de partidos. Lo primero que a mí me llama la vista en este gráfico es el brusco descenso que experimenta el bipartidismo entre el 2002 y el 2014, el cual, entre otras cosas, se debe a esta pérdida o a este desapego de la ciudadanía hacia el bipartidismo que se ha venido mostrando desde hace varios años, y también a que el PUSC ya para posterior al 2002 empezó como a perder vigencia e incluso se puede catalogar como un partido minoritario que capta pocos votos y escaños legislativos. También lo segundo que vi fue este repunte que tienen los partidos de izquierda, donde alcanzan aproximadamente 7 puntos porcentuales sobre su caudal histórico, casi el 9% del caudal. Y yo relaciono esto con que en la campaña el Frente Amplio, que fue que es el principal partido de esta agrupación, fue uno de los favoritos durante la campaña para el 2014. Sin embargo, luego de ciertas atribuciones que le pusieron como comunista y algunas cosas, perdió los primeros lugares en la elección presidencial. Sin embargo, conservó cierto apoyo para tener buena representación en el Congreso. También se nota el paulatino aumento de los partidos alternativos y emergentes a través de las elecciones, los cuales han venido como en respuesta a este desapego que tiene la ciudadanía hacia el bipartidismo, y que con sus nuevas propuestas han logrado ir alcanzando cada vez más apoyo. Entre ellos el PAC, que sorprende desde su debut en 2002, que en las elecciones presidenciales casi alcanzó el caudal del partido en segundo lugar y que obligó al PUSC a ir a una segunda ronda para poderse declarar ganador de las elecciones. Este desencanto con el bipartidismo lo mencionan autores como Raventós y Ramírez, donde mencionan estos escándalos políticos y demás que empezaron a generar descontento en la ciudadanía, como aquellos acuerdos tomados en las principales fuerzas para cambios en el régimen de pensiones del magisterio, y también la privatización de las telecomunicaciones, que generaron movilizaciones importantes a nivel nacional. Otras cosas que quiero resaltar es que aunque en este periodo el sistema de partidos ha sido más dinámico, con una participación y un apoyo mayor a los partidos minoritarios, aún así el electorado no representado se ha mantenido por encima del 40%, que es un valor bastante alto. Yo relaciono esto con que el mayor porcentaje del electorado no representado corresponde al abstencionismo, que también se ha mantenido alto. Entonces yo creo que una población meta para subir, o más bien para bajar los porcentajes del electorado no representado, sería lograr que las personas dejen de abstenerse y lleguen a las urnas a votar. Yo creo que los votos nulos y los blancos, que también se vieron que han ido disminuyendo, tal vez puede ser que estas personas que mostraban su descontento yendo a las urnas y metiendo un voto nulo y blanco han empezado tal vez a encontrar simpatía con estas fuerzas emergentes y alternativas que vienen con propuestas diferentes. Ya entre cambios entre elecciones también se quiso estudiar, según las categorías de los mapas que vimos anteriormente, si entre pares de elecciones consecutivas hubieron cambios importantes. El cuadro muestra la cantidad de distritos que subieron o bajaron de categoría en estos mapas construidos por el Atlas Electoral Digital. Se puede ver que por lo menos entre el 2002 y el 2006 la mayoría de los distritos perdió representación y menos del 1% ganó representación entre estas elecciones. Ya para el 2010 se invirtieron más bien los números y fue un alto porcentaje que ganó representación y otro poco que perdió un poco de representación. Lo mismo que se veía en las gráficas, que se iba estabilizando el electorado no representado, se puede observar ya para 2002 y 2010,
donde solo un poco porcentaje de los distritos pasó a los extremos, o sea, perdió representación, y ya hay una mayor presencia en los extremos donde ganaron representación, pero la mayoría de los distritos se mantuvo en la categoría en que venía. Otra cosa de notar aquí muy importante es que entre todo el periodo hubieran 55 distritos que se mantuvieron siempre en su mismo nivel de representación y que no se identificó un solo distrito que continuamente ganara representación o perdiera representación. Entonces desde ahora se puede ver que no se identifica una tendencia en algunos distritos de que si haya disminuido o que haya aumentado el electorado no representado. Ya con la conformación de los grupos podemos observar en el cuadro que los conglomerados llevan cierto escalamiento. Este es el promedio total y se puede ver que lo que son el conglomerado 1 y 2 se encuentran con valores menores al promedio y el conglomerado 3 y 4 con valores mayores al promedio. El conglomerado 1 posee los porcentajes de electorado no representado promedio más bajos, entre un 32 y un 34%. El conglomerado 2 tiene los segundos valores más bajos, entre un 37.8 y un 42.7, aunque también oscila como el electorado no representado a nivel nacional. El conglomerado 3 tiene valores relativamente altos del electorado no representado y el conglomerado 4 contiene los distritos con porcentaje promedio de electorado no representado más alto de todos. Así identificamos 4 grupos que el correspondiente al conglomerado 1 lo nombré los bastante representados, ya que son aquellos que tienen los porcentajes más bajos del electorado no representado, que son 112 distritos. El grupo o el conglomerado 2, que contenía los segundos valores más bajos del electorado no representado, lo nombré como siguen la tendencia nacional, porque además de tener los segundos porcentajes más bajos, siempre presenta esa tendencia de que sube y baja como el promedio nacional. Y es el grupo más grande con 156 distritos. Los pocos representados corresponden al conglomerado 3 con 107 distritos y los no representados al conglomerado 4, y este corresponde al grupo más pequeño con solo 102 distritos, donde el electorado no representado promedio alcanza casi el 60% del electorado inscrito. Ya para caracterizar un poco estos grupos que se construyeron, se presentan en este gráfico los promedios de las variables contextuales por los grupos, y se puede ver que hay una relación básicamente lineal entre todas las variables con respecto a los grupos, donde conforme sube el apoyo a los partidos minoritarios, aumenta el porcentaje de titulados universitarios y disminuyen los hogares con necesidades básicas insatisfechas, más bien ahí aumentan la representación en los distritos. Y esto lo relaciono también con un hallazgo de Ramitós y Ramírez, donde ellos vienen y señalan que los sectores de mayor nivel socioeconómico y escolaridad tienden a apoyar las opciones políticas emergentes, en tanto que sectores de menores recursos educativos tienden a moverse entre la lealtad de los partidos tradicionales y la abstención, que puede provocar que se encuentren menos representados. Ya para incorporar la dimensión territorial al análisis de los grupos, se presenta el mapa coropético donde se representan los grupos a nivel distrital, y se puede ver que la mayoría de los distritos que se encuentran bastante representados se aglomeran en la parte central del país, toda esta zona, y que lo que son la zona de Guanacaste, toda la zona costera y esta parte de Heredia, incluso una parte de Cartago, como las más rurales, presentan los menores porcentajes de representación en la asamblea. Esto también lo relaciono con la afirmación que mencioné antes, puesto que estas zonas tienden a ser con más bajos recursos, menos oportunidades de estudio. También cabe resaltar que la zona
o la región Huetar Norte tiene los segundos niveles más altos de representación, aunque en general está compuesta más por aquellos distritos en que seguían la tendencia nacional oscilante. Ya para puntualizar más estos hallazgos, son las periferias del país las que se encuentran menos representadas, y estas son zonas tal vez más agropecuarias, donde hay menos oportunidad de estudio, menor nivel socioeconómico, y ya se ha comentado en muchos estudios que las zonas rurales son aquellas que presentan mayor abstencionismo, entre otras cosas por las dificultades de traslado. En la región central se aglomeran los distritos con mayor representación, y estas son zonas con mayor desarrollo industrial y mayor cantidad de instituciones del Estado. También la Huetar Norte alcanzó buena representación, aunque habría que estudiar por qué esta zona, a pesar de que también es de campo, porque tiene mayores porcentajes de representación en el Congreso. A modo de conclusiones, los principales hallazgos encontrados es que entre 2012 y 2014 el abstencionismo siempre se ha mantenido alto, como se ha visto ya desde elecciones anteriores, que también los votos no representados han estado alrededor del 10%, y los porcentajes nacionales del electorado no representado han alcanzado hasta la mitad del electorado inscrito. Todas estas características han ido presentando un comportamiento oscilante, aunque ya para 2014 se ve que se van acercando cada vez más al promedio total. A nivel distrital hubieron 55 distritos que siempre mantuvieron sus niveles de representación, y que la cantidad de distritos que ganó o perdió representación fue disminuyendo, más bien se fueron manteniendo en el mismo nivel. Entre las elecciones legislativas y el caudal alcanzado por las familias de partidos, se vio un brusco descenso en el bipartidismo y el repunte de los partidos de izquierda, y el aumento que se venía observando también en los partidos alternativos y emergentes, aunque más bien en el caso de los partidos provinciales, aunque ya por último habían tenido poca presencia o poco apoyo, se ve que ya para 2014 más bien parece que van desapareciendo. También, aunque el partido del sistema fue más, el sistema de partidos fue más dinámico, con mayor participación y apoyo a los partidos, yo hubiera esperado que tal vez el electorado no representado fuera disminuyendo también. Sin embargo, se mantuvo alto, lo cual yo lo atribuyo a los altos porcentajes de abstencionismo. Según los porcentajes del electorado no representado, en el periodo se identificaron 4 grupos de distritos: los que estaban bastante representados, los que siguen la tendencia nacional, que son la mayoría de los distritos, los poco representados y los nada representados, que eran la menor cantidad de distritos. Algo que sí quiero volver a recalcar es que no se identificó ningún distrito que fuera aumentando o disminuyendo sus niveles de representación a lo largo del periodo, y que ya relacionada con variables contextuales, conforme sube el apoyo a los partidos del no bipartidismo, sube el porcentaje de titulados universitarios y baja el porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas, entonces en esos casos la representación más bien sube. Es un poco complicado a la hora que uno lo relaciona con el porcentaje de hogares con necesidades básicas insatisfechas, porque va en sentido contrario a las demás variables. Las periferias del país son las que en general se encuentran menos representadas, y la zona central del país es la que alcanza los mayores valores de representación, junto con la zona Huetar Norte, que sí como la tendencia nacional. Y por último les dejo ahí como las referencias que utilicé para el artículo, por si alguno quisiera consultarlas más a la profundidad, y eso sería todo. Muchas gracias. Una de ellas es que esta temática, no sé, bueno, mejor sin esto. Una de ellas que quizás Priscila no conoce es que este tema del electorado no representado fue sugerido por el doctor Gerardo Hernández por ahí en 2007, 2008, cuando estaba con el grupo,
él nos propuso que trabajáramos ese tema. Trabajamos el tema en dos aristas, uno era incorporando a los abstencionistas y otro era incorporarlos. El trabajo de Priscila los incorpora, pero también se podría trabajar sin incorporarlos. Y por lo tanto no les quedó claro, la idea es que para cada provincia se determina los votos de los partidos que no lograron una curul en la Asamblea Legislativa. Y eso se suma y se acumula para todo el país y eso es el resultado. Ya tiene como votos, o sea, gente que votó, pero que no logró o no está representada en la Asamblea Legislativa. La otra aclaración que quería hacer en función de estos trabajos y en función de que tenemos un compañero aquí del IFET, es que nosotros lo presentamos el Atlas, o sea, el trabajo del Atlas en sí y su contenido a instancias un poco de lo que Carmen nos propuso hace algunos meses de utilizar la información del Atlas para poder hacer algunos análisis. Ese fue el objetivo, pero tenemos pendiente, por supuesto, todavía hacer una exposición del contenido del Atlas en sí cuando esté funcionando, pues, como esperamos que funcione. En este trabajo, yo lo que hice fue trabajar la información del Tribunal Supremo de Elecciones referida a los patrones o a los padrones de registro. Hay un componente que tiene que ver con las personas que se cambian de domicilio electoral y uno esperaría, o lo que se espera es que si la persona hace el esfuerzo de cambiarse de domicilio electoral porque probablemente ha migrado y quiere inscribirse en un sitio más cercano a su residencia, es porque tiene la intención de votar. Entonces lo que queremos demostrar o mostrar si efectivamente hay alguna asociación entre ese cambio de domicilio electoral y la intención de votar. Bueno, aquí yo les cuento el camino. En realidad lo que pretendemos de la pregunta de investigación inicial es si existen diferencias demográficas en las personas que yo les llamaba migran, o en realidad es que cambian en el padrón electoral, o sea, cambian su domicilio distrital. Básicamente es el distrito, lo que estoy considerando. Si cambió de distrito entre dos elecciones sucesivas o no cambió. Y cómo afecta esa migración interna el comportamiento electoral. Esto es decir, una vez que se cambiaron, hicieron el cambio, ¿qué pasó entre la elección donde estaban en un lado y la elección siguiente que tienen un distrito o están adscritos a un distrito diferente? Como objetivos es investigar sobre la participación electoral de las personas que cambian de residencia electoral, que comentábamos, básicamente de residencia electoral entendida en el cambio en el distrito administrativo entre dos elecciones sucesivas, con algunas diferencias que ahora les comento. Determinar si existe algún vínculo entre estos migrantes electorales dentro del país, básicamente con variables que están disponibles en el padrón de registro y que tienen que ver con sexo, edad, ubicación espacial y estado civil. Y por último, analizar el comportamiento espacial de las personas migrantes electorales y su participación electoral. Como fuentes de datos, se les comentaba, se utilizan los padrones electorales de si ustedes recuerdan, cuando vamos a votar, hay un registro electoral que se llena ahí y se firma. El tribunal lo que hace es apuntarle a ese padrón o a ese registro, apuntarle la información si votó o no votó cada uno de los 2 millones o 3 millones de electores. Entonces se le agrega una variable adicional de si votó o no votó en cada elección. Entonces a esos padrones de registro se le ha incorporado la variable de si votó o se abstuvo. Estos padrones electorales, insisto, están a nivel de persona, que son individuales, están a nivel, bueno, nosotros tenemos a nivel de cédula. Y se dispone de la siguiente información, básicamente geográfica, en el caso espacial, provincia, cantón, distrito administrativo, distrito electoral, junta electoral, incluso. Demográficas, está la edad, el sexo, el estado civil y las políticas es si votó o no votó. En algunos padrones hay unas variables que no están en todas, por ejemplo, en los padrones más viejos, 94 y 98, estaba si sabe leer o escribir, esa variable se eliminó, entonces yo no la tomo en cuenta porque solo existió en los primeros padrones.
En los últimos padrones aparece también año de nacimiento y en el último padrón, en el 2010, aparece también o el año que caduca la cédula, por ejemplo, y todas esas. Esas, como solo aparecen una vez en un padrón, entonces no las toman en cuenta. El padrón, el registro, por eso la presentación que don Jorge mencionó, decía 2014, mi intención era hacerlo para el 2014, sin embargo, yo estuve consultando y en el IPET me remitieron ahí a las personas que están digitando esta información para el padrón 2014, me dijeron que han tenido muchos problemas y que no sería hasta el próximo año, a inicios, que estaría disponible ese padrón. Entonces, lamentablemente, me quedé sin poder adjuntar la información del 2014. Entonces, los datos pueden tomar un poco vías, pero en realidad es un problema que sale en el trabajo. Y también se había hecho desde el instituto una solicitud con el Atlas de que se digitalizara la información de 90 que estaba disponible, que la tenían ahí en libros impresos. Esta está muy adelantada, la 90, pero todavía no está disponible. Lo que yo hago y está disponible y va a estar disponible en el sitio del Atlas es que los padrones se han unido todos utilizando como identificador común único la cédula de identidad. Entonces podemos saber a través de ese identificador cuál ha sido el comportamiento de cada una de las personas a través de todo el periodo que se quiere estudiar. Está la información también para las elecciones de alcaldes para la segunda ronda, pero yo nada más tomé en cuenta para este trabajo las elecciones de febrero. Se generan algunas nuevas variables, contrastando con las que ya existen. Básicamente la presencia simultánea en padrones, verificando si estaba en un padrón y siguen estando en el siguiente, o si fueron excluidos, o si son nuevos electores. Bueno, eso se hace a través del contraste entre persona a persona entre dos padrones electorales consecutivos. El cambio de inscripción, que es lo que vamos a analizar, que básicamente lo identificamos como salidas, entradas, electores estacionarios, que son los que no cambian de domicilio electoral, los migrantes, que son los que cambian, y los reingresos. Los reingresos son aquellas personas que no estuvieron en el padrón inmediato anterior, pero que sí estaban antes, por alguna razón no estuvieron en un intermedio o en dos intermedios y después vuelven a aparecer. Entonces yo los he llamado reingresos. Son muy poquitos, pero hay. Y la participación electoral combinada entre pares de elecciones sucesivas, que es lo que más trabaja. Entonces se crean otras variables especiales, agrupando ahí las variables geográficas, que básicamente son subregión, ruralidad del distrito, grupos quinquenales de edad, grupos funcionales de edad, bueno, pero básicamente partiendo de las variables que ya existen. Y los migrantes electorales, como les dije, básicamente se hace una diferencia en si el distrito de inscripción en una elección X coincide con el distrito de elección de la elección anterior, inmediata anterior. Si eso no es cierto, entonces se cataloga a esa persona como migrante distrital. Igual que mencionaron ellos, hay un problema de creación de distritos en el camino, entonces eso genera problemas a veces de comparabilidad, porque si uno no toma en cuenta eso, pues dice que tú lo estás catalogando como migrantes cuando en realidad no son migrantes, simplemente que se crea un distrito nuevo. Pero lo que yo hice fue, igual que hicieron ellos, simular que los distritos del 2010 existían para los años anteriores. Eso se hace a partir de los distritos electorales. Entonces uno reconstruye los distritos administrativos nuevos a partir de distritos electorales, y lo que hace es generar la misma cantidad de datos para todo el periodo. Los migrantes electorales entonces se clasifican en dos grupos: los recientes, que estuvieron en las dos elecciones, en los dos padrones registro que se están contrastando, y los migrantes reingresados, que son estos que les digo que no estuvieron en dos elecciones sucesivas, pero sí estaban en elecciones previas. Por alguna razón se les venció su cédula, o no sé, se les venció su cédula, es la razón, y no la renovaron a tiempo, entonces no pudieron incorporarse como votantes en el padrón anterior.
Yo lo que hice fue un contraste aquí, en cada par de elecciones, contrasto si votó o no votó, la superior dicotómica en dos casos, votó o no votó, entonces se contrasta para cada elección con la elección anterior, y entonces tendríamos 4 grupos, lo que he llamado votantes consistentes, o sea, votaron en las 2 elecciones, abstencionista inconsistente, se abstuvieron en las 2 elecciones de contraste, y los que tienen un comportamiento, digamos que inconsistente, porque o habían votado en la elección antes de hacer el cambio y después de que hicieran el cambio no votaron, o al revés, habían votado, se habían abstenido antes y luego hicieron el cambio votaron. Uno esperaría, de acuerdo con toda la campaña que tiene el tribunal y que fomenta el tribunal, es que se cambien las personas, o sea, se inscriban en el lugar donde residen para varias cosas. Una es que voten y otra para evitar los gastos de traslado que implica y que ha sido un fenómeno que los partidos políticos han aprovechado, que gastan y muchos recursos precisamente en esa temática que tiene que ver con clientelismo, de estar jalando a la gente para acá y para allá y llevarla en buses especiales para todos los lugares del país. Entonces, yo lo que hice fue, voy a centrar el análisis básicamente, aunque voy a hacer identificar estos 4 grupos, al final voy a identificar estos, lo que llamo electores cambiantes, o sea que o habían votado y después no votan, o no votaron y después votan. Esos son los que interesan, porque en realidad, digamos que los que siempre votan no son de interés porque siempre van a seguir votando, y los que se abstienen siempre igual se van a seguir absteniendo. Los que son de interés para mí son estos 2 de la diagonal inversa. Algunos resultados así rápidos del proceso. En cada padrón hay alrededor de 170 y 80.000 electores que son excluidos entre padrones sucesivos. Esto uno podría pensar, bueno, puede ser que se mueran, pero los muertos en el país son alrededor de 10.000, contando hasta los niños. Entonces, esto es mucho más alto. Esto es gente que de alguna manera se les venció su documento de identidad y no están siendo reincorporados como votantes. Pero es muy alto porque, les digo, si son 10.000 muertes, si todos fueran adultos, en 4 años serían 40.000. Y aquí tenemos casi el doble. Entonces, hay un proceso ahí de gente que no se está incorporando. Esto que está aquí son los nuevos votantes, estos de acá. Entonces, son alrededor de 280.000 a 300, va subiendo en el tiempo, 332.000 para el año 2010. Las personas reingresadas, o sea que no estuvieron en el padrón anterior, el inmediato anterior, son estas, alrededor de 20.000. Es un poquito más bajo aquí en el 2010, alcanza 15.000. Y hay una clasificación que yo utilicé que además de clasificar a la persona si se migró o cambió desde el padrón electoral, también trato de identificar si la dimensión del movimiento, o sea, si el movimiento fue dentro del mismo cantón, fue dentro de la misma región, que son movimientos menores que se supone que implicarían menor costo y menor problema de traslado para ir a votar si quisieran ir a votar, o cuando se cambian a una de región. Entonces, eso sí significa un movimiento mucho mayor, que uno podría esperar que estos tengan más dificultad para votar. Bueno, igual lo hago con lo que llamo los migrantes o las personas que cambian de distrito. Esta es la gente como el foco de interés, son alrededor de 250.000, bueno, aquí sube a 316.000 y vuelve a bajar alrededor de 300.000. En el año, después del 98, hubo algunas reformas electorales que el tribunal trató de implementar para limpiar el padrón con el objetivo de supuestamente sacar un poco a los que estaban fuera del país y algunas otras cosas para intentar bajar el abstencionismo, porque se decía que el abstencionismo era la cantidad que se daba, el monto que se daba, estaba influido por personas que en realidad no podían votar porque no estaban en el país. Entonces, por eso que en el año 2012 ese monto sube. Y aquí están clasificados por cada uno de los grupos y aquí hay un gráfico. No. Aquí tenemos una clasificación de estos migrantes
alrededor del 30%, pueden ver ustedes en todas las elecciones, son migrantes que se mueven ahí dentro del mismo cantón. Y yo creería que esto tiene que ver mucho con los matrimonios, porque probablemente que se casan y se van a otro distrito en la misma zona, pero y eso no implicaría o no tiene problema, bueno, aunque se está cambiando de domicilio electoral, no tiene tanto lío. Y igual, alrededor de una cuarta parte migran a otro cantón de la misma región, y casi la mitad, poco menos de la mitad, están migrando o están cambiándose de región, que es un movimiento mucho más amplio. Y los reingresados, que son más poquitos, vean, son entre 7.000 y 5.000, eso ya está bajando. También hay una distribución, ahí, bueno, lo que más priva aquí son los movimientos en otros cantones. Esta es la distribución porcentual. Aquí tenemos el 12% del padrón en el año, entre los padrones 94 y 98, después sube a 14% y después se estabiliza en alrededor del 10%. Esta es la cantidad de personas que cambian de domicilio electoral, o sea que la campaña del tribunal uno podría pues, valorarla si realmente tiene efecto, porque no sé, me parece que 10% todavía sigue siendo bajo. Y como no toda la gente acude al cambio de domicilio electoral, y esto lo que la gente dice y lo que ellos dicen ahí, los superiores del tribunal, es que la gente lo que le gusta es volver a su sitio de socialización y hacer fiesta y comer con la familia y que los lleven hasta ese lugar y todas esas cosas, que eso hace que no estén interesados en cambiarse de domicilio electoral. Y aquí, bueno, aquí por los colores lo que indica son los diferentes tipos de migrantes. Los verdes son los que se mueven más cercanamente, esto es pues un movimiento más intermedio, y esos son los movimientos más largos, que son los entre regiones. Ahora la pregunta es cómo se comportan electoralmente estas personas. Entonces aquí lo que puse fue el comportamiento electoral y cada una de las elecciones, y aquí podemos ver que alrededor de una cuarta, bueno, va subiendo el dato, pero alrededor de una cuarta parte en los últimos 2 periodos son personas que hacen el cambio electoral y, a pesar de que lo hacen, no votan. Una cuarta parte, más o menos, por ahí. Y casi el 40%, un poquito menos, pero, bueno, y este valor ha ido descendiendo, hacen el cambio electoral, votaban y siguen votando. Y el resto, que son estos 2 grupos, que son los que a mí, lo que yo indago ahí como interés, que son estos 2 de acá, son los que, vean ustedes que estos bajan, los que habían votado y después se convierten en abstencionistas, a pesar del cambio, a pesar de que se inscribieron en un lugar cercano a su lugar de residencia, terminan al final bajando la cantidad de gente, bajando la intención de votar. Y los que se habían abstenido hicieron el cambio y votaron, que sería, digamos, lo que en teoría son objeto de la política del tribunal, de cambiarse de domicilio a un lugar más cercano y votar, sería apenas una cuarta parte. Sí ha subido un poco, ¿verdad? Afortunadamente, podríamos decir que la campaña, pues de alguna manera ha tenido su éxito. Bueno, aquí está presentado gráficamente. Algunas variables demográficas de estos grupos, lo hice por edad promedio de las personas, en realidad es muy parecido, no cambia mucho, no hay diferencias relevantes en cuanto a esto. Tal vez es un poquito, bueno, es que son muy iguales, ¿no? 40, ¿no? La edad promedio, no podemos decir que hay diferencias apreciables o significativas de la edad de acuerdo a la conducta electoral. Y aquí lo que presenté fue nada más el porcentaje de migrantes, igual, gente que cambia de domicilio electoral, el porcentaje que son hombres. Como ustedes pueden ver, los que se abstienen son mayoritariamente hombres, o sea, el porcentaje mayor es de hombres. Y los que votan son más mujeres, porque el porcentaje de hombres es menor. Entonces, esto es lo que hemos observado y se ha medido regularmente, que normalmente las femeninas más altas son hombres que mujeres, y
y lo que demuestra aquí también con esta gente que se hace este cambio en el padrón electoral. Aquí mostramos nada más el comportamiento de los migrantes por grupo de edad. Tienen un comportamiento típico de los migrantes que se aceleran en los grupos de las edades jóvenes de 25 a 34 años, donde está la cúspide. Para todos los años, todos los periodos electorales, se ha incrementado más bien en el último periodo electoral, pero siempre la cúspide está por acá. Dos razones: primero, son gente joven que buscan, o sea, migran buscando mejores oportunidades laborales y educativas. Eso es un factor que es muy relevante. Y la otra razón también que probablemente podría incidir en que ese cambio se dé es que en este periodo por aquí, más o menos, se vence el periodo de la primera cédula. Y entonces podría ser que a alguien se le olvidó, simplemente la guardó y se le olvidó que la cédula se vencía, y entonces no quedó inscrito o no se inscribió. Pero entonces la opción es que si se le vencía la cédula y había migrado, es más probable también que esa persona también haga el cambio de domicilio electoral. Y más o menos coincide con ese periodo. El estado civil, que es otra variable que se incluye ahí, yo lo agrupé en dos: solteros y después el resto de los estados civiles. El estado civil es un problema utilizarlo con la información del registro civil, porque lo que está es el estado civil, digamos, registrado ante el registro civil. Entonces no hay un libre. Entonces la gente se reporta o casada o soltera o viudo o separado, nada más. Entonces hay un problema con estos datos. Sin embargo, uno puede observar, digamos, por lo menos en el último periodo, que los que más votan, aquí por diferencia, son casados. Personas casadas tienden más a votar, las personas solteras tienden menos a votar. Y en los grupos intermedios, pues sí hay algunas diferencias apreciables. Este grupo de los que votaron y luego se abstienen son más solteros, y este otro grupo pues son muy parecidos los voluntarios. Con base en esta información, yo traté de tratar de hacer algún tipo de agrupación partiendo de las variables que disponía. Entonces utilicé la importancia relativa, o sea, el porcentaje de migrantes a nivel distrital en este par de elecciones, en este otro par de elecciones y en este último par de elecciones, y también el porcentaje que representa para cada distrito la cantidad de migrantes que tienen un comportamiento inestable, es que votaron y luego no votaron, o no votaron y luego votaron. Entonces esto me sirvió para hacer agrupaciones de los distritos utilizando análisis ahí de conglomerados, y aquí observamos que tenemos un conjunto de distritos que tienen porcentajes el 1 y el 2, porcentajes de migración muy bajos. Estos son porcentajes de migración más o menos promedios, y aquí tenemos los distritos que tienen porcentajes de migración más altos. Entonces esto me permite crear un mapa también, y lo que observamos es que las áreas donde hay más cantidad de personas migrantes, o por ejemplo propensión a migrar, son las áreas del Caribe Norte, el norte de Heredia, de la provincia de Heredia, unido con todo lo que es Heredia, pero toda la parte de Santo Domingo hasta el centro de Heredia. Y eso tiene que ver mucho con, aquí tengo que suponer porque no hay información, pero supongo que tiene que ver con el crecimiento urbano, porque es increíble viajar por ahí. Ponme que hay una hora entre que entras a Santo Domingo y salís de Santo Domingo, y ya no es de 1.000 kilómetros. Y el crecimiento urbano de esta zona es increíble. Entonces eso ha provocado precisamente que la gente se mueva por ahí y cambie también de domicilio electoral, y es probablemente la explicación de por qué eso se da. Pero hay zonas como la de Cartago, por ejemplo, en Cartago, por ejemplo, todas esas zonas que no tienen, son zonas donde no hay movimientos de cambios de distrito muy fuertes, igual que toda esta zona aquí, la zona sur y toda la zona de Guanacaste, y la zona norte, pero la parte más norte. ¿Y para qué me sirve esto? Bueno, si yo fuera o tuviera que hacer una campaña publicitaria del tribunal, de repente yo debería concentrar más en estas zonas, donde más se cambia la gente, o donde menos se cambia la gente.
porque quizás aquí hay gente que no hace el cambio, pero sí ha migrado. Entonces, este tipo de situaciones me podría servir un poco para orientar este tipo de campañas y poder de alguna manera contribuir a mejorar, digamos, la campaña publicitaria, o por lo menos dirigir campañas que la institución, en el caso del tribunal, tiene que realizar. Bueno, en el caso del IFET, que también está haciendo campañas sobre esta temática. Bueno, es una lista de los distritos. Lo que aquí quería recoger nada más era zonas. Aquí tengo el porcentaje de inmigrantes por grandes zonas y el porcentaje de votantes, pero lo voy a dejar para la parte de las conclusiones. Y aquí también presenté igual por las subregiones de planificación, presenté la gente que se mueve en la misma región y los inmigrantes, o sea, los que llegan a cada una de esas zonas, y los inmigrantes que son los que se van. Entonces, por ejemplo, al área metropolitana de San José llegan, en el año, entre estos dos periodos llegan 23.700 más o menos, y se van 43.800. Entonces esto implica que tiene un saldo migratorio negativo, y así lo podríamos hacer para todas las regiones. Hay zonas donde van a tener, si lo podemos ver aquí, el área metropolitana, Turrialba y la Volterra Atlántica son los que tienen los saldos migratorios negativos más altos. O sea, llega más gente de la que se va. Son zonas de atracción, de alguna manera. Aquí lo que hice fue calcular las tasas de inmigración y tasas de migración, que se calculan una con base en la población al inicio del periodo, o sea, con el padrón 2006, y la otra con el padrón 2010. Y aquí estaba también la información sobre la cantidad de electores que votan o no votan, o tienen voto inestable en cada uno de ellos. Esto en realidad es muy parecido, no cambia muchísimo, ¿no? A nivel cantonal también hice ese ejercicio y podemos sacar cuáles son los cantones con tasas de inmigración. Y tasas de inmigración es donde llegan. Entonces, cantones donde llega más gente son estos: Garavito, obviamente por Pacífico Central y las opciones turísticas, San Pablo de Heredia, que es lo que hablamos, la fuerte urbanización que existe en esa zona, Guatuso, eso sí no sé por qué, Flores también tiene que ver con los procesos de urbanización, Serapiquí, bueno, supongo que tiene que ver con las cuestiones agrícolas, piñeras y bananeras que están desarrollándose ahí con mucha fuerza, igual que en el caso de Quepos y Guásimo. Supongo que Guásimo y Guatuso tienen que ver con las piñeras y los desarrollos de las transnacionales estas que están comprando mucha tierra en esa zona. Igual que en Osa, que es igual, es otra transnacional que está casi dueña de todo el cantón. Y los que tienen menos, las tasas de inmigración cantonal más bajos son estos: Turrialba, Costa, León Cortés, Jiménez, Salcedo. Son distritos o cantones, perdón, más que periféricos, sin mucho movimiento. Esos cantones están ubicados en la periferia del Valle Central. Y las tasas de migración, que es de dónde se va la gente, también están en estos distritos, de los cantones donde proporcionalmente, o sea, proporcionalmente se va más gente es de Matina, Los Chiles, Montes de Oca, Garavito, Tibadas, La Cripta. Y donde menos gente se va, tenemos a estos de aquí. Es una forma de visualizar cómo se comportan este tipo de cambios a nivel distrital, a nivel cantonal, perdón. Y también lo que hice aquí fue hacer un análisis retrospectivo de cuántas veces la persona migró en el periodo. Tenemos cuatro grupos de elecciones, entonces 3/4 partes migró solo una vez, o sea, cambió de domicilio y migró una vez. Por ejemplo, los que migraron 2 veces, aquí está cuántas veces votaron. Migraron 2 veces, estuvieron 4 veces en el padrón electoral, entonces lo que quiero saber es cuántas veces votaron. Vean ustedes que el porcentaje que vota las 4 veces es muy bajo. De la gente que se mueve mucho pareciera que no tiende mucho a votar. Bueno, en algunas conclusiones vamos a ver si nos alcanzan en los 2 minutos. Las personas que cambian de distrito administrativo como lugar de votación alcanzan alrededor de los 300.000 electores,
entre elecciones sucesivas y más o menos representan el 12%, entre el 12% y el 11%, digamos, entre los periodos que se constataron. Los reingresos presentan una disminución en el tiempo de 7.000 a 5.000 más o menos. Su peso relativo es muy pequeño, no alcanza ni siquiera el 1% del padrón electoral. La intensidad de los movimientos migratorios indica que la mayor proporción se da entre regiones, poco menos de la mitad, pero también se observan valores importantes para movimientos entre el mismo cantón y entre cantones de la misma región que rondan alrededor de una cuarta parte de los migrantes. Esto es lo que hablábamos de la intensidad de los migrantes, ¿sí? ¿Qué tan largo se va o hacen esos cambios? Bueno, me voy a saltar. Los migrantes recientes mayoritariamente son votantes consistentes, pero esa proporción tiende a disminuir en el tiempo. Y consecuentemente se incrementa la proporción de abstencionistas consistentes. Se va dando un proceso inverso. Los migrantes con comportamiento electoral inconsistente presentan porcentajes diferenciales que habían votado o dejaron de hacerlo, baja su importancia en forma apreciable, pero también crece significativamente en quienes se habían abstenido y luego votan. Digamos, los reincorporados afuera. La edad media es, bueno, esto hay ejemplo que es bastante similar en cada uno de los grupos. Es mayor, eso sí, para la gente que reingresa es mayor la edad. Probablemente son personas que se les olvida o no hacen muchos trámites con la cédula y no se dan cuenta que la cédula se les vence. Bueno, a mí me pasó que se me venció un día que fue al banco, pero también es que uno no está revisando. Me dijo el señor del banco que estaba vencida, el comportamiento por grupo de edad de los migrantes es típico de las poblaciones migrantes. Crece considerablemente en las edades jóvenes y luego desciende a los exámenes electorales. El estado civil de los migrantes indica que las diferencias porcentuales fuertes se dan en los votantes consistentes. Son más las personas casadas y los abstencionistas consistentes, que son más las personas solteras. Empleando análisis de agrupaciones o conglomerados, con las variables de importancia distrital de migrantes y los votantes inestables, se logra ubicar agrupaciones especiales. La zona norte de Heredia y Caribe Norte, Pacífico Central, contienen los distritos con mayor tendencia a migrar, al igual que las zonas de Heredia más central. A nivel de subregiones, porcentajes de migrantes son bastante similares entre sí, resultando más bajos en Caraigues, Curiscal y Los Santos, la provincia de Cartago y la región Choroteca. El saldo, pues esta sí ya lo habíamos visto, el saldo migratorio resulta negativo y más fuerte en el área metropolitana, pero también es negativo para la Vuelta Atlántica y Turrialba. Los valores positivos mayores se reportan para Heredia y la región Chorotega, que son las regiones de atracción. Empleando la tasa de inmigración, los valores mayores entre la periferia del área metropolitana, seguidos por Heredia y la región Chorotega. La región Chorotega aparece mucho porque tiene que ver con la cuestión de las construcciones hoteleras que estaban haciendo o llevándose gente, entonces esta gente es la que probablemente hace los cambios en la inscripción del electoral. La tasa de inmigración señala como regiones expulsoras a la periferia del área metropolitana y propiamente al área metropolitana, seguido de la frontera atlántica. El porcentaje de migrantes con participación electoral inestable es bastante similar entre regiones, sin embargo sobresale en la zona central y la periferia del área metropolitana de San José y Grecia como valores relativamente menores. Y 3/4 partes de los migrantes solo reportan un movimiento migratorio y su comportamiento electoral en las elecciones del periodo de estudio es bastante similar, con una ligera preponderancia a votar. Conforme tienden a reportar más movimientos migratorios y mayor tendencia a ser votantes consistentes. Entre más se muevan, entre más cambios en el estilo electoral, tienden menos a votar. Y eso es un resumen. Vamos a tratar de hacer unos pequeños comentarios para dar oportunidad más bien a que sean ustedes los que puedan hacer las preguntas sobre las tres ponencias que, como se han dado cuenta, pues tienen una enorme cantidad de datos y de información. Quizás el primer comentario que yo quisiera hacer para recordar, cuando yo leía
las ponencias que tuve la oportunidad, no tuve oportunidad de leer la de Goldman, pero la acabo de ver. La primera cosa que a mí me gustaría recordar es cómo en el lapso de los últimos 15 años se han cambiado los estudios sobre comportamiento electoral en Costa Rica. Realmente me impresiona, porque hace 15, 16 años los tipos de análisis que se hacían eran análisis como muy de macro tendencia, muy generales, útiles. Hasta el año, yo diría, el 2000, el tema era la democracia, pero no el comportamiento electoral, ni los partidos, ni los sistemas de partidos. La democracia, la reflexión general sobre la democracia, etc. De alguna manera, yo quisiera decir que, por lo menos, como yo veo las cosas, la contribución del Instituto de Investigaciones Sociales a transformar el interés y a convocar el interés en torno no solo a la democracia, sino los partidos, el sistema de partidos, el comportamiento electoral. La contribución del Instituto de Investigaciones Sociales ha sido realmente significativa. La conferencia internacional, hay que recordar, de mayo del 2000, la democracia de Costa Rica ante el siglo XXI, que convocó el Instituto de Investigaciones Sociales como su actividad principal del 25º aniversario del Instituto, 1975-2000, fue, me atrevo a decirlo, un momento importante en esta transformación de la convocatoria alrededor de distintos temas. A partir de allí, el tema este, creo que no lo observé, y esto molesta a todo el mundo. A partir de ese evento, el interés se ha ido transformando, y hay que recordar, salió aquel libro, La democracia de Costa Rica ante el siglo XXI, en el año 2001, luego vino el importantísimo trabajo sobre abstencionistas en Costa Rica, que en gran medida coordinó, pero que fue un trabajo colectivo, Cisca Raventós, Marco Vinicio Fournier, Olman Ramírez, Ana Lucía Gutiérrez y Jorge Raúl García. Luego vino en el 2006 la obra editada por Olman Ramírez, Comportamiento del electorado costarricense, elecciones del 2006, y desde luego el proyecto del Atlas Electoral Digital. Y los trabajos por salir de Cisca de las elecciones del 2010, que ya está. Lo busqué ahora, pero no lo encontré digital. Y luego el trabajo también de ella sobre el movimiento de resistencia al TLC. Todo esto conforma una entrega del Instituto de Investigaciones Sociales muy importante, muy importante. Y ahora uno ve cómo, a raíz del Atlas Electoral, los estudios son cualitativamente distintos. El estudio de los detalles, el estudio, las posibilidades que abre un Atlas Electoral son enormes. Yo creo que ahí hay una contribución que nunca debe pasar desapercibida del Instituto. Cuidado con deducir de lo que digo que el Instituto es el único que hace eso, porque aquí entonces sería una afirmación fuera de alcance. Eso no es lo que digo. Ya, dichosamente, hay otras instancias que han multiplicado su interés sobre estos temas. El Centro de Estudios, Investigaciones y Estudios Políticos, vinculados cercanamente a la Escuela de Ciencias Políticas, la creación del instituto por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, va abriendo posibilidades, pero nosotros pusimos una contribución que, creo yo, abrió un campo de investigación que ahora vemos su riqueza y sus posibilidades. Bien, dicho esto, recalco ese perfil modificado, mucho más de detalle, con muchas mayores posibilidades de análisis que esto permite. Desde luego, para mí al menos, lo óptimo es no solo el potencial de los análisis detallados y desagregados, minuciosos, que son contribuciones para distintos
públicos y para distintos efectos. Por ejemplo, el trabajo que ahora dice Olga, pues puede ser muy aprovechado por el Tribunal Electoral en sus campañas sobre la convocatoria de la participación electoral. Pero igualmente el trabajo de Adrián, por ejemplo, los partidos políticos deberían estar interesadísimos en utilizarlos para entender dónde están esos bastiones, dónde están los distritos en disputa, etcétera, etcétera. Pero digo que lo óptimo sería combinar el tipo de análisis de detalle también con la visión de conjunto. Con la visión de conjunto más amplia, con perspectiva histórica, de más periodos, para tratar de entender no solo las grandes dinámicas de la sociedad en el campo del comportamiento electoral, sino también poder poner la lupa con más detalle. Creo que esas dos cosas nunca deben pasar desapercibidas y debe hacerse un esfuerzo por ir con ella. Los jóvenes que están trabajando con la lupa también tienen que tener la visión de conjunto, porque pueden perderse así. Dicho eso, las contribuciones de Adrián y de Priscila las encuentro muy interesantes, hechas con mucha corrección. Hay algunas recomendaciones y sugerencias de detalle que yo quisiera hacerles oportunamente, pero resalto la importancia del Atlas. A veces me parece a mí que el Atlas no es suficientemente conocido, que no es suficientemente utilizado, que se utiliza muy poco. Y esa es una impresión que yo tengo. Y realmente no merece, no lo merece. Es un esfuerzo muy grande, con muchos recursos, bastante singular, no digo yo en Centroamérica, en América Latina, el ir hasta los distritos, no a los cantones, como lo recuerda usted con el trabajo de Soleinde, que estuvo por acá, etc., lo conocimos y tal, él fue hasta cantones para Centroamérica, pero el ir hasta el distrito es un esfuerzo mucho más de mayor alcance. Yo creo que eso debe de ser revisado. Y hay dos sugerencias para el instituto. Una, se puede medir la visitación del Atlas. La visitación del Atlas debe medirse. Nosotros tenemos la visitación del portal de Sociología Latinoamericana, y voy aquí a hacer una pequeñita propaganda de satisfacción. El portal de Sociología Latinoamericana el año pasado, el año 2013, tuvo una visitación de 26.000 personas y de aproximadamente 74 países. Y en este año tuvimos ahí un pequeño descalabro de un mes porque hemos hecho una serie de reformas y estamos esperando una visitación de alrededor de unas 32.000 personas. Bueno, esperemos que hacemos también los 70 países esta vez. Pero lo que quiero decir es que el Atlas tiene que medirse la visitación. Tiene que medirse. Y tiene además que, esta es otra sugerencia, buscar la manera de que pueda enviar boletines con la periodicidad que convenga. Yo no digo que con la que hacemos nosotros es importante, que es un poco mayor, es otras razones. Yo no quiero hacer comparaciones, no cabe, ni esa es la intención, pero tiene que haber boletines que comuniquen las novedades del Atlas, de manera de que la gente sepa, la gente interesada, que hay una buena lista, como la sabe hacer el instituto, de gente a la que le llega el boletín para dar información sobre eso. Bien, dicho eso, estos dos trabajos reflejan, a mi modo de ver, las posibilidades que ofrece un Atlas de esta magnitud. Refleja también cómo estos dos trabajos, que tienen una orientación metodológica convergente, que aprovecha otras fuentes de datos, además del Atlas, y que acude a un cierto menú idéntico de técnicas estadísticas, como permite ofrecer trabajos bien realizados y que enriquecen nuestro conocimiento del comportamiento electoral de los costarricenses de las últimas 4 elecciones. Yo recomendaría que con las revisiones que se le hagan a los 3 trabajos pudiera armarse un dossier, un pequeñito file para el próximo número del Anuario de Estudios Centroamericanos del 2015, del 2014 va a salir ahora en noviembre, que se pudiera preparar, y más todavía que entre los 3 trabajos pudieran finalizar con un conjunto de conclusiones integradas.
porque hay muchas conclusiones que reflejan las dos Costa Ricas que hoy tenemos. Hay dos Costa Ricas que se han ido consolidando y que todos los documentos reflejan claramente en distintas dimensiones y áreas cómo esas dos Costa Ricas se han consolidado. Entonces yo recomiendo un dossier, ojalá en el Anuario de Estudios Centroamericanos, con una serie de conclusiones integradas. La principal contribución consiste no en ir a cantones, sino en ir a distritos, que es el objetivo del Atlas. Y que eso es una novedad, eso es una contribución, ese es un elemento sumamente valioso. Bien, dicho eso, también refleja cómo jóvenes con formación básica y principal en estadística, pero con inclinaciones de conocimiento hacia la materia electoral, cuánto se puede aprovechar de la formación en las técnicas de análisis cuantitativo para profundizar dicho conocimiento. Creo que esto siempre está presente. Nosotros tenemos en nuestra formación en ciencias sociales, tenemos que relevar mucho la parte de técnicas cuantitativas, en donde creo que la media tiene que subirse sin en modo alguno demeritar todo lo que son las técnicas cualitativas, tanto para los jóvenes que digamos, tienen más entrenamiento en lo cualitativo, que fortalezcan lo cuanti, como los de cuanti también le presten toda la atención a las posibilidades para enriquecer su investigación con las otras técnicas. Pero aquí vemos esto. Dicho eso, yo diría que algunas de las proposiciones o de los hallazgos en términos generales se pueden intuir desde lo que podría llamarse, así lo llamo yo, el sentido común de segundo piso. El sentido común del primer piso es lo que Bourdieu, Passerón y todos hablan del sentido común. Es decir, conjunto de prenociones y de ideas que salen a flor de piel cuando uno vive en sociedad y que tiene una serie de ideas preconcebidas y de las cuales se pretende que la ciencia social las conozca, las identifique y trate de tenerlas a raya, por así decirlo, sin desconocerlas. Pero el sentido común de segundo piso es el sentido común que se va creando entre especialistas. Ese nuevo sentido común, por ejemplo, sentido común aquí. Bueno, el abstencionismo está en las zonas costeras del país. Ese es un nuevo sentido común. Cualquiera persona que está en el campo sabe eso. Que la periferia se comporta completamente distinto a las zonas centrales del país. Es de sentido común que la disputa fuerte entre Liberación Nacional y el PAC está en el centro del país. Es de sentido común que el PAC no ha logrado penetrar las zonas costeras del país. Entonces hay una serie de sentidos comunes de segundo piso para los que están al tanto del campo. Y yo creo que aquí hay, muchas veces, en los dos trabajos, no voy a dar ejemplos, pero hay muchos ejemplos en que ustedes descubren lo que un poquito más o menos conocemos. Pero, y aquí es lo nuevo, lo hacen de una manera precisa, detallada, cuidadosa y rigurosa. Y eso también es la ciencia social. Porque la ciencia social confirma conocimientos, pero también permite matizarlos, precisarlos mejor y encontrar también paradojas. Entonces ahí los tenemos. Por ejemplo, en la página 21, allá nos dice, en la página 21, dice, los patrones de las zonas costeras, las patrones de comportamiento geográfico relacionados a la categorización de distritos muestran una relación de aquellas zonas clasificadas como bastiones del PLN, y esos son distritos pertenecientes a Guanacaste. Eso lo sabemos. Es decir, esto ratifica a nivel distrital el nuevo segundo sentido común de segundo piso, pero lo hacen con mucho más detalle, mucho más detalle. Hay aspectos novedosos, por ejemplo, los conglomerados. Esos 4 conglomerados me parece que es una contribución muy bonita, porque permite identificar esos distritos, grupos de distritos claramente distintos, en los cuales están, claro, los disputados, los bastiones de liberación,
los de la disputa, usted la llama clásica, yo prefiero llamarla tradicional, que es una sugerencia para la versión final tradicional, y aquellos donde no hay nadie que gane sistemáticamente, porque todos han ganado por lo menos alguna vez. Entonces hay algunas contribuciones en donde ratifican el conocimiento que tenemos, lo hacen a un nivel detallado, del distrito, y lo hacen con cuidado. Y otro tanto se puede decir con el texto de Priscila, donde hay también una serie de ideas que conocemos y otras nuevas. Y sobre todo, la parte más interesante es el vínculo con las llamadas variables contextuales, donde incluso aparecen algunas paralelas. Y aquí solamente unas finales observaciones, ya me extendí más de la cuenta. Si nosotros nos quedamos en esta lista, y agrupamos, y trabajamos, aplicamos las técnicas, pero perdemos de vista un poco la literatura sobre la temática. Utilizamos categorías como las que usa Priscila, que dice es los partidos del no bipartidismo. Los partidos del no bipartidismo. Pero resulta que eso es seguir definiendo como algo que ya no existe. El actual sistema de partidos políticos, si algo puede aceptarse, es a un pluralismo limitado, varios partidos entre 3 y 5, no polarizados. Esa es la categoría teórica fundamental de esa tónica. Entonces tenemos que utilizar también, no podemos quedarnos en la estadística, tenemos que ir a buscar la literatura que trabaja el tema sobre partidos y sobre sistemas de partidos. Porque si no, estamos realmente tan concentrados allí que no lo incorporamos a una disputa y a un conocimiento más amplio que proviene de otras disciplinas. Entonces yo creo que en ambos casos vale la pena que ustedes trabajen eso. Quizás una de las cosas más interesantes para mí, digo, es que los dos trabajos permiten reflejar dos Costa Ricas desde distintas variables. Hay dos Costa Ricas y yo creo que es lo que se debe enfatizar en un esfuerzo de síntesis a partir de los distintos trabajos. También les digo, pónganle atención a otras fuentes de datos anuales, no solo al trabajo de censo y a los libros que se han sacado en los últimos años, sino por ejemplo al Latinobarómetro y también a la POP. Las dos fuentes de datos están ahí dándose una a la otra para enriquecer nuestras posibilidades de datos sobre América Latina, que salen cada año, la POP continuamente y el Latinobarómetro. Vayan allí para medir, por ejemplo, apoyo al sistema político. Todos los años se hace eso, con una muestra bastante alta. Bueno, esas serían básicamente mis observaciones y divulgar más el atlas. Yo, por ejemplo, recuerdo que mis cursos de sociología electoral del partido lo usaba, les insistía mucho, teníamos sesiones con ellos para que ellos lo conocieran. No sé si ahora se hace, pero hay que hacer un esfuerzo por aprovecharlo. Esto es una herramienta extraordinaria, con un esfuerzo institucional de varias instituciones, y hay que aprovecharlo, identificando cuánta gente lo visita, dándolo a conocer, mandando boletines e incorporando a la gente que haga visitaciones al lugar. Bueno, termino acá porque evidentemente ya se me fue la mano. Y ahora sí hablamos un ratito también de preguntas, comentarios. Adelante. Sí, muchas gracias. Me encantaron los tres, y a veces me sorprende un poco de lo que se hace en el instituto sin que uno sepa de lo que se está haciendo, digamos, porque estamos a la pura par y yo no sabía que se estaba trabajando con tanto detalle como dicen que esto, ¿no? Me pareció súper interesante. Entonces, bueno, primero felicitarlos, y tenía como un par de comentarios, sobre todo para Adrián y para Priscila. Quería preguntarle si Adrián, si vos has trabajado ese análisis de conglomerados donde vos analizas bastiones y disputas, si hay
en esos conglomerados alguna relación con el tamaño del territorio y también del número de votantes, porque a cómo se presenta parece que sí, hay muchos bastiones del PLN, pero no necesariamente son bastiones fuertes, pero no muy grandes necesariamente, porque al final en 2014 no ganan las elecciones, por ejemplo, pero sí tiene un montón más de distritos donde hay una presencia fuerte o donde gana el PLN. Entonces, ¿cómo hacer esa relación con tamaño y número de votantes? El segundo es, bueno, si yo estuviera en el PLN, no estoy, yo estaría un poco preocupado por la tendencia que se va perfilando, ¿no? Habría que ver en las próximas elecciones si es algo que ya se establece con más fuerza, pero yo creo que el análisis por un lado demuestra eso, pero yo creo que hay otras disputas que no demuestra. Por ejemplo, disputas con el Frente Amplio en las zonas costeras, por ejemplo, donde sí hubo una presencia fuerte, que también son disputas donde hay una resistencia al PLN tal vez, o un voto a otra propuesta, pero donde por haber ganado en esos distritos parece que todavía está todo bien para el PLN. Yo creo que si uno hace un análisis un poco más profundo, combinando esa nueva disputa entre PLN y PAC, pero también PLN y Frente Amplio, yo creo que aún más preocupante el escenario para el PLN. Entonces, quería ver si ya lo habías hecho, si lo pensás hacer o como profundizar un poco esa parte. Y lo que me interesaría un montón es ver los resultados de la segunda ronda, ¿verdad? Donde hay un cambio total del escenario electoral, donde solamente hay dos opciones y donde también hay una disputa enorme. Ya de por sí la elección es una disputa entre solo dos partidos, entonces como ver si los bastiones que pueden haber sido bastiones en la primera ronda siguen siendo bastiones en la segunda, etcétera, ¿no? Entonces, sí, fascinante. Y para Priscila, pero también un poco para Adrián, entonces lo pueden ir combinando. Es que el análisis de conglomerados es muy útil para crear categorías, pero sigue siendo un análisis descriptivo, ¿no? De datos, o sea, es de estadísticas descriptivas. Y por la forma en que lo hacen, parece que están estableciendo algún tipo de relación causal, pero habría que tener un poco de cuidado. Yo quería preguntarles si piensan como próximo paso tal vez empezar a establecer más tipo relaciones, como este tipo de regresiones, por ejemplo, como tratar de sacar relaciones causales más allá de esa parte descriptiva que es muy valiosa, pero no necesariamente puedo decir, bueno, es la gente con más educación que vota Paco, donde hay un disputa. O sea, esa relación parece aparente, pero no necesariamente es así. O sea, es algo que merece mucho más profundidad en el análisis. Entonces, quería ver si han pensado ir más allá del análisis de conglomerados, que es como una primera entrada súper valiosa, pero no necesariamente permite esa relación causal que tal vez estaría buscando, ¿no? Gracias. Vamos a recoger algunas muchas gracias a los tres por sus ponencias, y un poco era como por la línea de lo que estaba planteando en el último punto, que no sé si se le podrá poner como más rostro a ese electorado no representado, digamos, que se pudiera caracterizar más, digamos, a quiénes son, digamos, no tanto, me quedó muy claro, digamos, como en las zonas que están y qué sé yo, pero como que me hizo falta como un poquito más de características de ese electorado. ¿Quiénes ponerle el rostro, un poco el rostro? Bueno, al igual que tú, muchas gracias. Es decir, me parece muy interesante esto de empezar a hacerle preguntas, digamos, a ese enorme acervo de información y empezar a dar respuestas. Tengo 3 preguntas y un comentario. Para Adrián, me perdí en el gráfico, el de los 2 ejes, porque el de abajo corrí mapa de la primera ronda del 2014, la abstención, y mi impresión es que esas cajas, si se hicieran hoy, aparecerían más desgarradas. Es decir, ¿qué es lo que mostraban las cajas? Es decir, las diferencias entre los distritos donde había mayor abstención y donde había menor abstención, ¿verdad? Y yo tengo la impresión de que hoy